Relatos Sempiternos. Hola, mi nombre es Andrea y esta historia me la contó mi esposo. Fue algo que le sucedió cuando vivía en una casa en lo alto de un cerro, mucho antes de casarnos y cuando aún éramos novios. Por aquel entonces solíamos hablar por teléfono hasta altas horas de la noche, especialmente durante los apagones que eran muy comunes en esa área. Recuerdo que en una de esas noches, la conversación fue interrumpida por ruidos extraños que venían del techo de su casa. Su casa estaba en una posición muy peculiar, al pie de la calle descendiendo unos escalones para poder entrar, y de un lado de la calle y del otro había una barranca muy profunda. Me dijo que iría a revisar qué estaba ocurriendo, pensando que probablemente algún borracho o algún animal se había subido al techo. Colgó y tardó mucho en devolverme la llamada. Cuando finalmente lo hizo, pude notar un nerviosismo en su voz. Estaba casi sin palabras. No quería contarme lo que había visto, pero después de un rato, tras insistir, finalmente me lo contó. Con una linterna y un bate en mano, él salió para revisar el techo. Al subir, lo primero que hizo fue alumbrar hacia el tinaco del agua, y ahí pudo ver la silueta de alguien agachado, como si estuviera tratando de esconderse. Pensando que se trataba de solo un intruso, apuntó la linterna directamente hacia aquella figura. Parecía que ésta se trataba solo de una señora de avanzada edad. Estaba despeinada y vestía una gabardina muy larga, como de un material que él describió como carnaza. Cuando la luz tocó a aquella mujer, ésta se levantó inmediatamente de golpe, y antes de que él pudiera reaccionar, la mujer se lanzó directamente hacia la barranca. Mi esposo corrió hacia aquel borde esperando escuchar el impacto. Sorprendentemente, no se escuchó nada, ni el más mínimo ruido, como si aquella mujer nunca hubiera llegado al suelo. Muy impactado, corrió de vuelta y se metió a su casa. Me dijo que necesitó tiempo para poder procesar lo que había visto. Hasta el día de hoy, cuando tocamos el tema, él se queda en silencio, todavía incrédulo de lo que presenció aquella noche. Nunca escuchó ningún ruido que indicara que aquella mujer había caído a la barranca, y aunque lo hemos hablado muchas veces, todavía no podemos darle una explicación. Hola, mi nombre es Alejandra, y cuando estaba embarazada en mi casa había un árbol enorme. Un día, cuando tenía unos 7 meses de embarazo, mientras lavaba los trastes afuera de la casa, pude escuchar un chillido agudo que venía del árbol. Al principio no pude ver nada, pero aquel sonido de repente volvió a repetirse. De inmediato sentí un escalofrío y preferí ir por mi esposo. Regresamos con una lámpara y alumbramos hacia aquel árbol. Lo que vimos en ese momento nos heló la sangre. Una lechuza gigantesca nos observaba desde las ramas más altas. De repente, ésta se bajó del árbol y comenzó a seguirnos. Lo más aterrador era que no dejaba de mirarme a mí, o más bien a mi vientre. Mi esposo asustado agarró un machete y logró espantarla. Esa misma noche le contamos a mi papá, que en paz descanse. Él nos dijo que en el pueblo había muchas brujas y nahuales, y que aquella lechuza seguramente quería llevarse a mi bebé. Después de escuchar tales palabras, yo no pude dormir pensando en lo que había dicho. Cuando mi hijo nació, aquella lechuza seguía rondando la casa. Desesperada, mi mamá puso sal alrededor de la casa para protegernos. Además, trajimos a una señora que comenzó a rezar, pero esta lo hacía de una manera muy curiosa. Ella rezaba al revés, como si intentara atrapar algo con su rezo. Finalmente, después de todo eso, aquella lechuza se fue. Sin embargo, lo más inquietante fue que la señora nos dijo que no había logrado amarrarla del todo. Desde entonces aquella lechuza ya no volvió. Sin embargo, tiempo después comenzó a correrse la voz de que ahora un nahual era el que comenzaba a acechar en el pueblo, pero esa ya es historia para otro momento. Hola, mi nombre es Alfredo, y hace aproximadamente 33 años, cuando nació mi hermano mayor, mi mamá vivió una experiencia que aún recuerda con claridad. Mi hermano solo tenía unos meses de nacido y en aquella ocasión estaban en la casa de mi tía. La casa era humilde, con un techo de lámina de cartón, y en la temporada de octubre o noviembre, cuando el clima ya empezaba a enfriar,
Mi mamá y mi tía estaban cada una abrazando a sus bebés. Mientras trataban de dormirlos, según cuenta mi mamá, algo extraño sucedió aquella noche. Ambas comenzaron a quedarse dormidas, pero no era un sueño normal. Mi mamá cuenta que aquel sueño era muy pesado, como si algo las estuviera obligando a dormirse. Antes de quedarse profundamente dormida, mi mamá alcanzó a ver que algo comenzaba a levantar la lámina del techo, como si una figura extraña intentara entrar por ahí. Sintió miedo, pero el sueño era tan fuerte que no pudo mantenerse despierta. Despertó de golpe aún en la madrugada, con la sensación de que algo andaba muy mal. Lo primero que notó fue que no tenía a mi hermano en brazos, y lo mismo sucedía con mi tía. En lugar de sostener a sus hijos, ambas abrazaban solo una cobija. De inmediato entraron en pánico y rápidamente comenzaron a buscar a los bebés. Fue entonces cuando los encontraron. Ambos estaban debajo de la cama con la boca llena de tierra del suelo. Mi mamá estaba convencida de que lo que había visto era una bruja que intentó llevarse a los dos bebés. Desde entonces siempre nos ha advertido que cuando tengamos hijos, debemos colocar unas tijeras en forma de cruz debajo de la cuna o de la almohada, ya que esto nos servirá de protección por si alguna bruja intenta llevarse a nuestros hijos. Muy buenas noches, mi nombre es Norma, y un día mientras visitaba la casa de mi abuela, pude notar algo que nunca antes había visto. Su hermana, una mujer que ya pasaba de los 60 años, tenía una cicatriz muy extraña en el cuello. Era como una marca profunda y antigua que nunca había desaparecido. Movida por la curiosidad, le pregunté a mi abuela sobre aquella cicatriz, y fue entonces cuando procedió a contarme una historia que me dejó helada. Cuando ambas eran niñas, mi abuela tenía unos 9 años y su hermana apenas tenía 3. Vivían en un rancho muy alejado del pueblo, un lugar rodeado de campo y naturaleza. En aquellos tiempos la vida era sencilla pero dura. Su papá trabajaba en el campo, mientras su mamá se encargaba de las labores del hogar y a menudo, ésta solía recolectar agua y recoger maíz para el nixtamal. Un día alrededor de las 10 u 11 de la mañana, su mamá salió dejando a la niña pequeña dormida en el cuarto. Mi abuela comentó que en ese momento todo estaba muy tranquilo. No había ningún indicio de que algo fuera a suceder. Sin embargo, al regresar su mamá escuchó el llanto de su hermana a lo lejos. Pensó que quizás la niña se había caído de la cama, pero lo que encontró al entrar a la recámara fue mucho peor. La niña estaba sentada en el suelo cerca de la puerta, llorando desconsoladamente. Lo más impactante fue ver que tenía una mordida profunda en el cuello, y la herida de la niña sangraba mucho. Nadie podía explicar lo que le había sucedido. No había nadie más en la casa y la puerta estaba completamente cerrada. La pequeña solo lloraba sin poder decir qué o quién la había atacado. Con el tiempo la herida sanó, pero dejó una cicatriz muy profunda, una marca que ha permanecido hasta el día de hoy. Después de tantos años, aquella cicatriz sigue siendo visible, como un recordatorio de algo inexplicable que ocurrió en aquel rancho lejano. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esa manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en un próximo video.